Finalmente, dentro de la época clásica, vamos a abordar las últimas de las guerras del Peloponeso, que fueron las guerras fundamentalmente entre la polis de Esparta y la de Atenas. Atenas se había convertido en la polis más importante y eso, bueno, pues despertó un poco los recelos de la otra ciudad importante que fue Esparta. Vamos a hablar sobre las murallas atenienses, sobre, bueno, la plaga del 430 y finalmente sobre la derrota ateniense. Como veis aquí en este mapa, vemos que las distintas ciudades griegas se aliaron en distintas ligas. Fundamentalmente los que estaban a favor de la ciudad de Atenas y los que estaban a favor de la ciudad de Esparta. Atenas, con el dinero que había conseguido de la Liga de Delos y de su predominio en esa época, había construido unas murallas que la hacían imposible de conquistar por ninguna otra ciudad. Esas murallas, como veis aquí, iban desde la ciudad, desde la polis, hasta su puerto, el Pireo. Entonces, bueno, pues como decía, eran unas murallas imposibles de franquear, por lo cual, bueno, pues el ejército espartano no tenía posibilidad ninguna de conquistar la ciudad. Así que los barcos iban llegando hasta el puerto de Atenas y los atenienses, digamos que vivían rodeados en guerra con los espartanos, pero como al puerto seguían llegando barcos cargados de comida y de avituallamientos, pues la guerra se iba a hacer interminable. Hasta que de repente, en el año 430, en uno de esos barcos llegó, bueno, pues una epidemia de peste que arrasó la ciudad y eso hizo que los atenienses perdieran y finalmente, aunque bueno, la guerra duró pues unos cuantos años más, pero podríamos decir que los espartanos pues consiguieron entrar en la ciudad y apoderarse de ella. Vamos a entrar ahora en la última parte del tema, la cultura griega, donde vamos a hablar sobre los dioses y el arte griego. Aquí tenéis una representación de los dioses más importantes de Grecia. Arriba están los titanes, que eran los padres de los dioses, y cada uno de vosotros se ha preparado la biografía de un dios o de una diosa. Zeus, Poseidón, Hades, Hera, Atenea, Artemisa, Apolo y Afrodita. Y como ya os he comentado, eso es lo que os voy a pedir en el examen, que conozcáis bien y en profundidad la vida del dios que os ha tocado representar. Para acabar ya el tema, abordaremos la arquitectura y la escultura griega. Aquí tenéis el Partenón, un símbolo del mundo clásico, de la arquitectura perfecta, medida y de proporciones perfectas. Entonces, como hemos visto, la arquitectura griega ha sido copiada a lo largo de la historia a lo largo de muchas otras civilizaciones y a lo largo de los siglos, durante el Renacimiento, durante el Barroco. Aquí tenéis, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, que está un poco influenciado por esta cultura. También, por poner otro ejemplo, pues la Casa Blanca tiene ese estilo y esa apariencia que denominamos como clásica. Aquí tenemos los tres estilos artísticos en los que se divide la arquitectura griega. El dórico, con un capitel dórico, como os he dicho, con forma de D, una especie de ensaladera de D, de dórico. El capitel jónico, con esa especie de jotas, esos circulitos, esas espirales se llaman volutas. Y bueno, pues ese es el estilo jónico. Y finalmente el más complicado, con hojas, lo que se llaman hojas de acanto, que es el estilo corintio. Todos los templos griegos eran pues de estilo dórico, de estilo jónico o de estilo corintio. También hemos dibujado y hemos visto y debemos conocer las partes de los templos griegos.
Bueno, pues la columna, que está formada por el capitel y el fuste, el frontón, ese espacio triangular, frontón o tímpano, donde se representaban los acontecimientos más importantes, la temática a la que estaba atribuida o dedicada el templo, la cornisa, que era el espacio, ese marco que marcaba el frontón, y en la parte central, pues esas tres líneas hacia abajo, tres líneas verticales, que se llamaban tríglifos, y en el espacio donde los griegos, recordar que estaban decorados, en el Partenón, pues con la gigantomaquia, amazonomaquia, la lucha contra los centauros, etcétera, pues lo que se llaman las metopas. Y para acabar, sabéis que hemos repasado las tres etapas de la escultura griega. La época arcaica, de la cual no voy a repetir aquí las características, pero las tenéis anotadas y tendréis que buscarlas. Tendréis que saber cuáles son las características de la escultura de la época arcaica. La época clásica, también os preguntaré cuáles son las características de esa etapa, las tenéis apuntadas en el libro y en la libreta y por lo tanto os voy a remitir a ellas. Y finalmente, para acabar ya el tema, esto es lo último, la etapa helenística, en la cual pues también la escultura tiene una serie de características muy visibles y muy distintas a las anteriores que también debéis conocer. Pues con esto damos concluida este vídeo para ayudaros a estudiar la Grecia